Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener el privilegio de poder compartir un poco más acerca de lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Así que, ¿quién recuerda el título del día de hoy? ¿Nadie? Era un libro, No. ¿no? Una película que Era el extraño caso A de... ver, levante la mano que lo tiene. de ¿De Benjamín? ¿Benjamín qué? Newton. Newton, no. Otton. Exacto, se puede sacar ahí. Listo. Entonces, como bien sabemos, el título de la enseñanza del día de hoy es El curioso caso de Benjamin Button. ¿Quién ha escuchado acerca de esta historia? ¿Nadie? Listo, les voy a contar un pequeño resumen de quién es Benjamin Button. Benjamin Button, según... No, la que está atrás. Benjamin Button es una película muy buena. El actor tenemos a Brad Pitt. Y como tal vemos la historia que hacen un reloj que empieza a girar al revés. En la finalización de la Primera Guerra Mundial. Y después de que pasó la Guerra Mundial, nace un niño, pero el curioso caso de este niño es que nace anciano. Y el padre, cuando se da cuenta, cuando lo recibe en sus brazos y mira que el bebé es todo arrugado, todo viejito, dice: uy, ¿qué es esto? Como el TikTok, dice: pintamos toda la casa, pero sin saber qué es eso, algo así. Pues sí, préstame el texto, por favor. Entonces, como tal, Benjamin Button es un niño que nació anciano. ¿No me arreglo? Listo, vamos con la siguiente. Entonces, ¿cuál era el título del día de hoy? El extraño caso de Benjamín. El curioso caso de Benjamin Button. ¿Listo? Pero antes de empezar a conocer un poco más acerca de la historia, de lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a orar. ¿Listo? ¿Quién hace la mano para orar? ¿Quién quiere orar? ¿Nadie? Amado, ¿puedes ayudarme a orar? Por favor. Dale, te doy una gomita. Dale, Fonso. Sí. Dale. Ora, Fonso. Hola, Señor, te damos gracias por un día más de vida, Señor, por el pecho, por la comida. Ayúdanos a poder entender este tema, Señor, aplicarlo en nuestras vidas y que nos vaya bien el día de hoy. Amén. Amén. Listo. Vamos a ir a nuestras Biblias. Todos saquen sus Biblias en este momento. Y vamos a dirigirnos a Juan capítulo 2. ¿Listo? Quien no tenga Biblia me dice y le presto la del celular. ¿Listo? Listo, Juan capítulo 3. ¿Listo? ¿Ya estamos ahí? Capítulo 3, allá. ¿Allá también? ¿Sí? Listo. Vamos a leer todos al mismo tiempo, ¿listo? Juan capítulo 3, versículo 4 y 5, ¿listo? Entonces, a la misma vez, ¿listo? 1, 2, 3. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: es cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que, chicos, en este momento vamos a poder interpretar y poder conocer un poquito más a qué se refería Jesús. Así que vamos primero a conocer quién es Nicodemo. ¿Quién sabe quién es Nicodemo? ¿Ni idea? Listo, les cuento un poco acerca de quién es Nicodemo. Nicodemo era un fariseo. Muy bien, Dani. Toma. Eso. Nicodemo era un fariseo el cual tenía la oportunidad de tener como un prestigio ante los fariseos que están en esta sociedad. Era una persona que era también judía y adicionalmente pues tuvo la oportunidad de compartir con Jesús. Algo más curioso acerca de Nicodemo es de que era una persona que también tenía dinero, ¿sí? Entonces, imagínense una persona que tiene dinero, economía y ante la sociedad es una persona importante tener la oportunidad también de compartir con Jesús. Ahí podemos ir a la siguiente, por favor. Listo. Entonces, el contexto como tal de esta situación la vemos en Juan capítulo 3, Juan capítulo 2,
versículo 23, 24 y 25. ¿Listo? Ahí detrás de una página atrás van a ver el versículo. ¿Listo? Dice, ¿ya están todos ahí? ¿Listo? Dice, estando Jesús en la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Algo interesante que podemos ver aquí en el contexto es de que Jesús al mismo tiempo, aparte de que es Cristo, que es el Hijo de Dios, y que tiene su deidad de hombre, también tiene su deidad de Dios. Al tener su deidad de Dios, podemos ver aquí, dice, pero Jesús mismo no se fiaba a ellos porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Cristo tenía un buen discernimiento, él no tenía necesidad de decir, yo quiero saber cómo está la persona, quiero conocerla, no, porque él tenía un buen discernimiento de cómo eran las personas, y sabía en qué hombres podía tal vez en este caso confiar y qué cosas contar. Y ahí es donde vemos la gran oportunidad que tuvo de poder compartir con Nicodemo. ¿Listo? Entonces, estamos mirando en el capítulo 1, 3:1. Vamos todos al capítulo 3, versículo 1. ¿Listos? Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. Entonces ahí podemos encontrar adicionalmente desde que Jesús ha tenido la oportunidad de compartir con este fariseo, ¿sí? Pero él decía que nadie podía hacer estas señales en cuanto a las señales de los milagros que hacían anteriormente, ¿sí? Entonces, vamos a mirar ahora en 2 la palabra rabí. ¿Quién sabe qué es rabí? Maestro. ¿Por aquí no se le llama? ¿Dani? Maestro. Sacerdote maestro, por allá, ¿quién más dijo algo? ¿Sí? ¿Tú dijiste algo? Tú dije maestro. Maestro, listo, muy bien. Ahí vamos a pasar a la siguiente, ¿eh? Sí, bien, vayan también. No, pero eso es... Listo. Entonces, como tal, ¿qué era un rabí? Un maestro, alguien que tenía más conocimiento. Y ya, como tal, se ha dado cuenta Nicodemo de que Cristo tenía un conocimiento también más superior, que Cristo estaba moviendo la multitud en ese momento. ¿Sí? Dice, en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere nuevo y no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? La siguiente está bien. Entonces, como ven aquí, si ustedes se pueden ver aquí, está Cristo compartiendo, en este caso, con las personas que estaban en esa época, enseñando, haciendo milagros, y un propósito con el cual Cristo hacía milagros era como que poder testificar de que era el Hijo de Dios. Un ejemplo, yo les digo a ustedes, no, miren que yo tengo mucho dinero y si yo pudiera les compraría una casa a cada uno. Ustedes quieren en sus cabezas, ¿cómo que decían? Eso lo dice todo el mundo. Ustedes necesitan hechos para poder creer en lo que yo les estoy diciendo, ¿cierto? Asimismo, Cristo, para poder testificar de que era el Hijo de Dios, tenía que hacer, él daba la oportunidad de hacer milagros para poder mostrar que realmente lo que él decía tenía un hecho, y era que era el Hijo de Dios. Fue con ese propósito que Cristo hacía milagros. ¿Sí? Ahora, vamos a mirar en el 3, versículo 6. ¿Listo? Entonces, estamos mirando primero que en el 3:1, estamos mirando los cambios de lo que hablaba Cristo, y era de que Cristo testificaba realmente que era el Hijo de Dios. Nicodemo estaba teniendo la oportunidad de compartir con él en esa noche. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasaba con los fariseos? Son los que les muestro aquí en esta imagen. Los fariseos eran personas que tenían como valores religiosos, valores tal vez bíblicos, valores morales, pero el detalle del corazón de ellos es que no tenían realmente una conexión, una relación personal con Dios. Era lo que hacía la diferencia. Por ejemplo, es como yo decir, Amado, decir, ok, él es muy moral, se porta muy bien, es juicioso, y tenemos una persona que también es moral, es juiciosa, pero hay una diferencia grande, y es de que en su corazón tiene una comunión con Dios. Eso es lo que pasaba en la mayoría de los fariseos. La mayoría de fariseos no tenían realmente una conexión, una relación personal con Dios.
¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Sí? ¿Listo? Entonces, eso es lo que sucedía en el caso de los fariseos. Eran muy morales y eran muy de leyes. Con tal de cumplir esas leyes, ellos pensaban que iban a tener una buena relación con Dios y también ante la sociedad. ¿Listo? Luego vemos también de que lo que Dios está hablando, en este caso Dios está hablando a través de Jesús a Nicodemo, es de que él necesita tener un cambio interno. ¿Sí? Ese cambio solo lo podemos generar en nuestro corazón, pero el único que lo puede hacer es Cristo. ¿Sí? Vamos ahora al 3, versículo 5, ¿listo? Capítulo 3, versículo 5. ¿Listo? ¿Quién me puede ayudar leyendo el 5? Respondió Jesús, de cierto os digo, que el que naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Listo, ahí comentará la siguiente. Listo, en la siguiente. Listo, entonces ahí vemos algo muy importante. Como les habíamos visto primero, necesitamos para poder tener una relación personal con Dios, es un cambio, ¿cierto? Un cambio en nuestro corazón. ¿Qué pasaba con los fariseos? Los fariseos como tal estaban teniendo era un enfoque en la ley, ¿sí? Una ley moral. Pero Dios no quiere eso para nosotros, una ley moral no. Él quiere una relación personal y Él puede actuar a través del corazón. Si Dios no entra en tu corazón, va a ser muy difícil que tú puedas aplicar y agradar a Dios con tu vida. Entonces, lo que podemos ver aquí es en el 3.5 dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu. ¿A qué se referirá con naciese de agua? Un bautizo, ¿qué más puede ser? Creyes en Jesús. ¿Dime? Creyes en Jesús. ¿Creencia en Jesús? Ese es del Espíritu. Espera, otra vez, más alto. Creen en Jesús. ¿Creen en Jesús? Ok, por aquí. ¿Qué más dijiste? Que el de Jesús es de Espíritu, no de agua. También. Listo. Algo que también busca en los términos de lo que significa el agua es una purificación. ¿Se han visto cuando ustedes pasan por el salto de Tequendama? Si ustedes pasan por ahí y dicen como que, uy, esto huele horrible. En el salto de Tequendama, cuando empieza a caer esa agua y hace un proceso hasta que llega hasta Santa Marta, pasa por un proceso de purificación, por eso es que el agua llega un poquito más limpia, a pesar de que es toda la contaminación de Bogotá. El término de agua significa purificación, es una limpieza como tal que se hace desde lo interno hasta lo externo, que es la diferencia de lo que Cristo está hablando. Nosotros no podemos tener un cambio solo externo, simplemente necesitamos tener un cambio interno. Y eso es lo que también se está refiriendo en cuanto al agua, que es una purificación, es una renovación interna. En el que vemos en el 5, dice lo que dice acá en el 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciese de agua y el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si no tiene un cambio interno, desde el principio no puede tener una relación con Dios. ¿Listo? Vamos ahora al versículo 3.8. ¿Listo? ¿Quién me puede ayudar a leer el 3.8? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nació del Espíritu. Listo. Ahí podemos ver esta parte de semana que está acá. ¿La ven? ¿Qué representa esa imagen? Una flor en el verano. Una flor, pero ¿qué le está pasando a esa flor? Se está ¿Por medio de qué? Del viento. ¿Quién dijo el viento? ¿Ruedo? Bien, esa es ruedo. Toma. Entonces, ¿qué vemos a través del viento? ¿El viento nosotros lo podemos ver? No. ¿Lo podemos sentir? Sí. Sí, a eso se está refiriendo en el 3.8. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu Santo como tal no lo podemos ver, ¿sí? No lo podemos como tal decir, ay, aquí está el Espíritu Santo. No, como tal el Espíritu Santo es como el viento. No lo vemos, pero lo sentimos. No lo vemos, pero sabemos que está ahí, ¿sí? Así mismo es lo que estamos viendo acá en este versículo. Dice, el viento y el Espíritu Santo, como tal, son como una asimilación para mostrarnos cómo es que se siente tener a Dios en nuestras vidas. Sabemos que no lo podemos ver físicamente, porque Él es tan santo que no puede tener una presencia ante nosotros con nuestro pecado. Pero a través del Espíritu Santo, a través de su esencia, podemos sentirlo a través de nuestras vidas. ¿Sí? Dice acá en el 8. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va.
así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dice el 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Vamos ahora al 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Dice el 11, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. En el 11 y adicionalmente podemos leer en el 12 que dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Gracias al Señor que al efectuar en la vida de cada uno de ustedes, en la vida de las personas, podemos ver los cambios que Él puede hacer tanto internos y externos. ¿No han visto con esas personas que se dicen, uy, esta persona antes era así, pero como que empezó a ir a la iglesia, empezó a conocer de Dios y ahora es así? ¿Han llegado a ver ese tipo de casos? Es porque el cambio que puede hacer Dios internamente en nosotros no es nada comparable a lo que puede hacer el mundo. ¿Sí? Hoy en día el mundo nos ofrece la psicología, nos ofrece TikTok, videos tutoriales para poder ser una mejor persona, cómo lograr empatar en la sociedad, cómo ser más carismático, cómo ser, no sé, más sociable, cómo dejar ser tímido, son cosas que nos ofrece la sociedad, sí. Listo, tenemos la parte de la sociedad, pero adicionalmente también tenemos algo importante en nuestras vidas y es la palabra de Dios, que es la única que nos puede ayudar a cambiar cada aspecto de nuestra vida, ¿sí? Y vemos aquí en el 3, como les decía, en el 3.11 y en el 3.12, dice, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto, testificamos y no recibimos nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? En ese momento Cristo lo que le está explicando a Nicodemo es de que una persona no puede entender esto en cuanto a lo que hizo Cristo por nosotros, quien es el Espíritu Santo, porque para él va a ser una locura. Para una persona que no conoce de Dios va a ser una locura poder comprender lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. ¿Sí? Y ahí Cristo le estaba explicando, si yo te explico a ti si no me entiendes lo terrenal, ¿cómo vas a entender lo espiritual, lo celestial? Que es lo que vemos en el 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Porque Cristo tenía la autoridad de poder hablar acerca de estas cosas. Porque Él conocía los corazones. Porque Él conocía los corazones de las personas, como vimos en el principio. ¿Se acuerdan que les estaba contando la historia de que Cristo estaba en la Pascua y que Él sabía muy bien cómo era cada persona, a pesar de que no tiene la oportunidad de interactuar? Porque como Él es Dios mismo, Él sabe cómo es el corazón del hombre. ¿Sí? Entonces vemos también en el 3.11 y en el 12 la incredulidad de las personas. Que las personas siempre cuando ustedes empiezan a hablar de Dios, les van a decir, no, la verdad yo no entiendo eso, yo la verdad no estoy de acuerdo con eso. El mundo me ofrece tal perspectiva porque la de Cristo es así totalmente contraria. Siempre va a pasar eso. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de compartir con el mundo, ahí pasaremos. ¿A mí puedes pasar la siguiente, por favor? Cuando tenemos la oportunidad de compartir con el mundo, va a pasar algo que siempre va a pasar en sus vidas. Y es de que los van a ver como si fueran, un poco de palabras, un bicho raro. ¿Sí? Van a decir, uy, esta persona es diferente, pero algunas veces los van a ver totalmente como si no fuera común. Un ejemplo. En la sociedad hoy en día, ¿qué nos dicen? Hay que vivir el momento. ¿Qué más nos dicen? Hay que disfrutar tu vida al 100%, hay que probar, hay que experimentar. ¿Sí? Pero no nos muestran las consecuencias de esas experimentaciones. No nos muestran los resultados de esas situaciones. Pero ¿qué pasa cuando tú ves a una persona que dice, no, la verdad yo no quiero ir a esa fiesta, yo la verdad no quiero tomar, yo la verdad no quiero fumar, yo la verdad no quiero empezar a experimentar lo que son las relaciones sexuales? Apenas tú escuchas a una persona diciendo eso, el mundo te va a decir, pero ¿qué te pasa? Mira cómo estamos viviendo hoy en día, estamos viviendo el momento, ¿sí? Así mismo es lo que nos puede pasar a nosotros como creyentes. Cuando tú empiezas a tener una relación personal con Dios, en el momento que tú empiezas a tener un testimonio, un impacto en la vida de los otros, las personas van a empezar a verte diferente. Pero al mismo tiempo diferente, como no eres común al resto, tal vez te pueden apartar. A eso mismo también se explicaba aquí. Dice acá, mira, dice en el 11, de cierto te digo, que lo que sabemos y hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he hecho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dije las celestiales? Si las personas no tienen la oportunidad de ver lo que puede hacer Dios en sus vidas, mucho menos van a poder lograr entender lo que es el Evangelio. Si no son capaces de comprender que Cristo murió por ellos, que Cristo les dio la oportunidad de una nueva vida,
un cambio, va a ser muy difícil que en la sociedad logremos tener ese impacto. ¿Sí? También como ustedes pueden ver ahí en esa imagen, las personas van a estar siempre preguntando y juzgando. O sea, cuando tú tienes una relación con Dios, las personas van a empezar a hacer esto. Esa persona es diferente, pero no la podemos incluir en nuestros caminos. ¿Sí? Ahora, vamos a ir ahora al siguiente, que es en el versículo 13. ¿Listo? ¿Quién me puede ayudar a leer el 13? Por allá atrás, una chica, tal vez. ¿No? Nadie subió al cielo, Gracias, Rey. sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Listo. Solo Cristo podía hablar acerca de quién era Él, lo que hizo el Padre por nosotros, porque Él viene del cielo. Es como de enfrentar quiénes han tenido la oportunidad de ir al mar, alcen la mano. ¿Sí? Muy poquitos. ¿Quiénes han tenido la oportunidad de ir a visitas también? A ver si más. ¿Quién ha tenido la oportunidad de ir a Mundo Aventura entonces? Ahora sí, casi todos. Cuando tenemos la oportunidad de estar en esos lugares, tenemos más experiencia y más argumentos para poder hablar del tema, ¿cierto? Pues yo les digo, no, hablemos de quiénes han ido a Europa. Yo creo que más de uno va a decir, no, pues yo no he ido a Europa. Yo no sé ni cómo es allá, no sé cómo es la cultura. Cristo puede hablar con tanta seguridad, con tantos argumentos acerca de lo celestial, porque Él viene de allá, ¿sí? Esa es la diferencia. Por eso era que Cristo tenía tanto impacto en la sociedad, porque era el único que conocía realmente quién es el Padre. Era el único que conocía cómo fue la creación del mundo. Era el único que conocía la determinación del hombre y el estado del hombre, que es el pecado. ¿Sí? Entonces, Cristo como tal era el único que tenía la oportunidad de poder hacer el impacto en esta sociedad porque tenía el conocimiento realmente de quién era el Padre. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ir al siguiente. Van a acompañarme al capítulo 3, versículo 3. ¿Listo? Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora dice el 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quién recuerda la historia del desierto? Creo que ninguno, pero para ayudarnos a recordar un poquito, la historia del desierto fue que las personas estaban siendo picadas por las serpientes. ¿Sí? Dale, a mí, cuéntalo. Dilo. Cuéntanos un poquito. ¿Qué pasó? El pueblo estaba en pecado, entonces Dios envió una plaga de serpientes y todo lo que picaba las serpientes se moría. Pero entonces Dios mandó hacer, vio el clamor del pueblo y mandó a hacer una serpiente, no recuerdo si era plata, que el pueblo, que cada vez que una serpiente lo picara y mirara, iba a ser salvo. ¿Por allá se escucharon? ¿Sí? ¿Daniel, ¿no escuchas? Más o menos. Listo. Lo que estaba diciendo Daniel aquí cuando estaban en el desierto, las personas están siendo picadas por serpientes. Dios le dijo a Moisés que hiciera una estaca, ¿cierto? En forma de serpiente. La persona que fuera picada tenía que mirar fijamente a la estaca de la serpiente, y automáticamente iba a ser curada. Esta analogía o este ejemplo lo uso para lo que va a pasar en sus vidas. El mundo como tal, ustedes les va a intentar ofrecer cosas que al parecer va a ser bueno, ¿sí? Pero en realidad no les va a mostrar los resultados de esas decisiones que ustedes podrían llegar a tomar. Y el pecado como tal es como ese veneno, como esa serpiente, que los llega a picar a ustedes en la pierna. Una vez ustedes los pican, ya no hay vuelta atrás. Pero así como en el pueblo de ellos, para ellos poder ser sanados, tenían que poner sus ojos puestos en esa estaca para poder ser sanados. Al ejemplo que yo voy es de que así tenemos que hacer en nuestra vida personal. Sea cual sea la situación que tú estés teniendo en este momento, sea cual sea la decepción que hayas tenido en tu vida, el único que puede cambiar tu vida es Cristo. Así como ellos miraban la estaca para poder tener un cambio, para poder sacar ese veneno que tenían dentro de su cuerpo, así nosotros tenemos que tener puestos nuestros ojos en Cristo. ¿Sí? Cuando tenemos nuestros ojos puestos en Cristo, es el único que puede hacer un cambio total. Recuerdan que al principio les estaba hablando acerca del agua, que el agua tiene que pasar por un proceso para ser purificada. Eso es lo que tenemos que tener en nuestras vidas. Si Cristo no ha tenido ese impacto en nuestras vidas aún, es muy imposible que empecemos a tener ese cambio interno. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a dirigirnos al versículo, dice el versículo 13. ¿Listo? Nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo,
el Hijo del Hombre está en el cielo. ¿Listo? Vamos al 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Solo cuando tenemos puestos nuestros ojos en Jesús es la única manera que podemos tener ese cambio y podemos levantarnos de ese estado que estamos. ¿Listo? Vamos al siguiente, dice el 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, Dani, si puedes volver 3 atrás. 3. Atrás. Esa, otra. Gracias. La siguiente, por favor. Eso era lo que estaba hablando en este caso Jesús con Nicodemo. Le estaba hablando acerca de que es imposible que una persona pueda nacer de nuevo. O sea, Nicodemo decía en su cabeza, como veíamos en el 4 y el 5, decía, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Eso es lo que Nicodemo se estaba preguntando, porque Jesús estaba diciendo en el 3, y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo no puede tener una comunión con Dios? Naciendo de nuevo. Pero Nicodemo le decía a Jesús, pero yo cómo voy a nacer de nuevo si yo ya nací, ¿sí? ¿Tendría que volver a entrar en mi pequeñito y volver a entrar en mi vientre de mi madre y volver a nacer? No, a eso no era lo que se refería a Jesús. Y Nicodemo le preguntaba, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Recuerdan el caso que le mencioné a Benjamin Button? Jesús no se refería a que tenía que nacer un viejito, un bebé viejito y cosas así. Y algo curioso en la película es de que cuando Benjamin nace viejito, crece como un viejito y termina siendo un adolescente y muere como un bebé. Pero a eso no es a lo que se refería a Cristo. Cristo a lo que se refería es de que uno tiene que tener un nacimiento nuevo interno, ¿sí? Y dice acá, respondió, Nicodemo le decía, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No podemos tener un cambio en nuestra vida si no nacemos de nuevo, pero ese nacimiento de nuevo no significa como que volvernos bebés, entrar otra vez en la vida de nuestras madres y nacer, no. Es tener un cambio completo a través de Cristo, a través del Espíritu Santo. Me referiría con bautizo y con agua es porque es un cambio interno que hace un cambio tan extremo y 180 grados que nadie va a poder reconocer ese cambio que hace Dios en nuestras vidas. ¿Listo? Ahora, vamos a dirigirnos al versículo 3, capítulo 3, versículo 16. ¿Ya estamos todos ahí? ¿Sí? A ver cómo es como el bicho. No me entiendes. Así lo siguen diciendo. Listo, vamos al 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Toda la historia que acabamos de ver ahorita, acerca de lo que hablaba Cristo con Nicodemo, en este caso acerca de cómo iba a ser una persona para nacer de nuevo, lo vamos a ver aquí en el 16. ¿Cómo quieres, si tú dices en tu vida, bueno, yo cómo puedo hacer para nacer de nuevo? ¿Me vuelvo como Benjamin Button? ¿Me vuelvo viejito? ¿Me meto en la barriga de mi mamá y vuelvo a nacer? No. Lo que vamos a ver en este momento es el paso a paso, en pocas palabras, de cómo nacer de nuevo. ¿Listo? Dice el 16. Veámonos todos juntos. ¿Listo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto, como tal, es lo que en conclusión Cristo le estaba diciendo a Nicodemo. El amor de Dios es tan grande, es un amor tan grande, que fue capaz de dar a su propio Hijo unigénito para morir por nuestros pecados. Hemos escuchado esa historia en toda nuestra vida desde que somos pequeños, pero no hemos visto como el sentido como tal tan grande. Es como que ustedes piensen en sus cabezas, no sé, alce la mano el que quiera tener hijos, alce la mano, poquitos, alce la mano el que tenga hermanitos, listo, alce la mano el que tiene mamá, así todos.
Es como haga de cuenta ustedes, el amor que tienen ustedes hacia su madre es muy diferente al que ustedes sienten por un amigo, ¿cierto? Cuando ustedes tienen ese amor tan grande por su madre, ¿ustedes serían capaces de dar el amor dar a su madre por la vida de un ladrón? ¿Cuántos encienden la mano y dirían que sí? Si un ladrón que está aquí, que ha robado, que ha matado, y necesita un perdón, y ese perdón es dar la vida de una persona que nosotros amamos, darían la vida de su mamá, de su hijo, o tal vez de su hermano, o algún familiar que ustedes aman mucho, por la vida de una persona que ha robado, que ha matado? Para nada. Yo no lo haría tampoco. En mi vida personal no lo haría. Pero el amor de Dios es tan grande, por eso dice, porque de tal manera Dios amó al mundo. No solo está diciendo porque de tal manera Dios amó a Amado, o porque de tal manera Dios amó a Dani, no. Está diciendo porque de tal manera Dios amó al mundo. Y al mundo se refiere a todo el mundo. Dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Con qué propósito Dios trajo a su Hijo al mundo? Ahí lo vemos en el mismo 16. ¿Con qué propósito? Dice al final. Para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Por esa intención fue que Dios trajo a Cristo al mundo, para que por medio de él el hombre vuelva a tener una comunión con Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que estaba pasando con el pueblo en ese momento, con los fariseos? Ellos vivían vidas morales. Está bien vivir una vida moral, pero el punto y el sentido para poder tener una relación con Dios y poder tener esa oportunidad de poder ir a lo celestial es a través de Cristo. ¿Y cómo lo vemos? A través del 16. Dice, porque de tal manera Dios amó Dios al mundo que daba a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora vamos en el 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ¿con qué propósito Dios mandó a Cristo al mundo? Pues para que el mundo sea salvo, ¿sí? No para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo. Vamos ahora al 18. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Para ustedes, ¿qué significa la palabra creer? Poner la confianza. Tener una confianza, ¿qué más? Tener un propósito. ¿Tener un propósito? Sí, por allá atrás. Una esperanza. Una esperanza, ¿qué más? Listo. Dale la siguiente antes que listo la nota. Atrás, 2. Bueno, como tal la palabra creer, según el diccionario, es tener confianza en algo que tú no ves, creer en algo que tú no ves. Como vemos ahorita a través de lo del viento, ¿se acuerdan que se está hablando acerca del viento y del Espíritu Santo? Que no lo vemos. ¿Cuántos de ustedes ya vieron a Jesús face to face? Yo no, yo todavía no lo hemos visto face to face, pero creemos en que Él vino hace 2000 años a morir por nuestros pecados. Eso es creer, eso es conocer, ¿sí? Cuando nosotros creemos realmente en que Cristo murió por nuestros pecados, a pesar de que no lo vemos, sabemos de que Él vino hace 2000 años y murió por nosotros. Eso es parte de lo que es creer. Creer en algo que nosotros no vemos. ¿El viento lo vemos? No. Pero sabemos que está ahí, lo sentimos. Cristo no lo vimos cara a cara, pero sabemos que Él vino hace 2000 años a cambiar la vida de nosotros, a morir por nosotros, como veíamos acá en el 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que seamos salvos a través de Él. ¿Salvos a través de quién? De Cristo. ¿Listo? Vamos ahora a ir al 19. ¿Quién me ayuda leyendo el 19? Por una gomita, entonces, ¿quién me ayuda a leer el 19? Y esta es la condenación que la luz vino al mundo, es amarlo, más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Y el 20? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Listo, chicos. En el 19 podemos ver algo muy importante. Y dice aquí, y esta es la condenación que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sí? Como tal en la sociedad que tenemos hoy en día, siempre van a decir ustedes, usted es cristiano, usted conoce de Dios. Van a decir, para las personas va a ser una locura. Van a decir, usted va a una iglesia porque no
no más bien se la pasa en un parque saliendo a jugar, porque no más bien se la pasa con sus amigos. Qué extraño que usted vaya a la iglesia. ¿Sí? Dice en el 19 y en el 20. Y esta es la condición del mundo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Para el hombre siempre va a ser más importante poder satisfacer sus deseos de la carne. Para el hombre siempre va a ser más importante complacer los estándares de la sociedad. La sociedad, ¿qué es lo que nos impone? Que tengas una vida loca, que tengas una vida muy experimentada, que tengas la oportunidad de poder tener muchas experiencias en tu vida para poder tú saber tomar tus decisiones. ¿Sí? El hombre siempre va a entender y va a querer más ir hacia las tinieblas, va a querer ir más hacia lo malo. Pero en pocas palabras, Cristo lo que quiere para nosotros es hacer un cambio. ¿Sí? Entonces decíamos acá en el 17 y en el 18. Dice, porque Él envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y decía acá, en el 18, el que no cree no es condenado. El que no cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el 19 decía, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. A las personas siempre les va a dar muy duro poder decirle por un lado lo que el mundo quiere para mí, para poder agradar a Dios. A eso mismo se refería Cristo en esta parte, de que para el mundo va a ser muy difícil como que decir, yo quiero como que conocer un poco de Dios, quiero un cambio en mi vida, pero al mismo tiempo como que sigo pegado a las cosas del mundo. Y sabemos que lo que el mundo nos ofrece no es lo mejor, lo muestra como lo mejor, pero no es lo mejor. ¿Sí? Una vez tenía la oportunidad de compartir con un amigo, pues él entró en el tema de las drogas y cosas así. Él decía que solo empezó porque estaba con sus amigos jugando baloncesto, solo quiso probar un poquito, que un porrito. Probó un poquito, y ese poquito después se volvió una segunda dosis, una tercera dosis, cuarta dosis, quinta dosis. Eso es lo que hace el mundo. Te va a ofrecer cosas que al parecer tú dices, es normal, voy a probar un poco, pero en realidad poco a poco te vas centrando en eso. Y ya en el momento en que Dios quiere orar en tu vida, va a ser más difícil porque tú vas a estar ya amarrado a lo que el mundo quiere para ti. ¿Sí? Y el mundo nunca va a querer para ustedes lo mejor, lo muestra como lo mejor, lo muestra como que es algo normal, pero en realidad no es normal. ¿Sí? Dice aquí, en el 9, la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas. Cristo vino al mundo y murió por ustedes. Cristo vino al mundo, vino a hacer un cambio para que ustedes puedan tener una relación con Dios. Pero en la sociedad siempre va a pasar que lo que más uno va a querer, va a ser las tinieblas. ¿Sí? Y va a ser algo difícil, y va a ser una lucha para ustedes, chicos. Sin embargo, pues, como vemos en el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Saben por qué las personas casi no comparten con Dios? Casi no comparten el tema de ir a una iglesia. Casi no comparten el tema de congregarse y poder compartir con personas que tienen una relación personal con Dios. Es por lo que vemos en el 20, perdón. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Las personas que hacen lo malo siempre van a aborrecer querer hacer lo bueno. Se sienten atacadas cuando se sienten atacadas. Si tú tomas a un ladrón y le dices, oye, ven y más bien da todo lo que has robado y regálaselo a los pobres, va a decir, no, yo quiero seguir robando. Si tú le dices a una persona que en sus emociones le gusta tener varias parejas y le dices, oye, no, tú tienes que solo amar a una persona porque Dios lo hizo en su palabra, la persona va a decir, no, yo prefiero más bien seguir en lo mío, ¿cierto? Eso es lo que va a ofrecer siempre el mundo. Y para el mundo va a ser muy difícil poder tener una comunión con Dios, porque tener una comunión con Dios es significado de dejar lo que a Dios no le agrada. ¿Sí? Dice en el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras, para que sus obras no sean reprendidas. Es por esa razón que, chicos, hoy en día las personas no quieren tener una relación con Dios, porque prefieren seguir en lo malo antes de ser reprendidos, porque prefieren seguir en lo malo antes de tener un cambio. Pero en realidad Dios no es que no quiera un cambio en nosotros para mal, es para bien. Y si ustedes pueden preguntar a alguna persona que tenga una relación con Dios, ¿valió la pena tener esa relación con Dios? Yo creo que más de uno diría sí. A pesar de que tenemos luchas, fallas, y el mundo siempre va a querer a ustedes presionarlos a hacer lo que el mundo hace, Cristo va a querer lo mejor para ustedes y los resultados en Cristo son mejores que los del mundo. ¿Listo? Dice el 21, mas el que practica la verdad
viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En conclusión, chicos, más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas con Dios. La persona que practica lo que realmente Dios nos enseña a través de su palabra, realmente va a lograr tener un impacto en el mundo. Realmente va a lograr un impacto que va a ser la luz en el lugar más oscuro de este. ¿Sí? Algo que veíamos anteriormente era que hoy en día las personas no tienen un compromiso real con Dios. Las personas como tal conocen quién es Cristo, conocen lo que hizo por nosotros, como vemos en el versículo de Juan 3:16, que dice, por tanto, a ver, ¿quién se lo sabe de memoria? Porque de esa manera no se salva. Exactamente. Las personas no son tan conscientes de poder ver de que con tan amor Dios nos amó tanto a nosotros que dio a su propio Hijo unigénito para morir por nosotros, para que tengamos una comunión con Él. Eso es lo que Cristo le estaba explicando a Nicodemo, de que nacer de nuevo no significa nacer de nuestra madre otra vez, sino tener un cambio extremo en nuestra vida a través de Cristo, a través de lo que Él hizo en la cruz. Y ese cambio solo lo puede hacer Dios a través de las personas que creen en Él. ¿Sí? Vimos también adicionalmente de que tener una vida completa con Dios va a ser también una batalla, porque el mundo, como vemos hoy en día, como veamos en el versículo 19, el mundo siempre va a amar hacer lo malo y va a ver lo malo como algo normal. No sé si ustedes también se han dado cuenta que hoy en día, no, que le pegó a la mujer, normal. No, que engañó a la novia, normal. No, que fulanito fue hinchando por tal chica y ahora se metió con tal chica, normal. No, imagínate que es que Juanito porque hoy hice como un burrito en el descanso, normal. Hoy el mundo siempre va a querer hacer ver normal lo que para Dios no es normal. Entonces tenemos que hacer un cambio realmente en nuestras vidas y cambiar ese chip que el mundo nos está mencionando y nos está introduciendo en nuestras cabezas. El único que puede cambiar nuestra vida, que puede purificar ese pensamiento, es Cristo. ¿Por medio de qué? De su palabra. ¿Listo? Vamos a la última. ¿Listo? Entonces estamos viendo que los fariseos son ese tipo de personas que viven una vida moralmente bien, pero en realidad su relación con Dios está totalmente destruida. Que ustedes vengan a la iglesia, que ustedes lean la Biblia, no los hace unos hijos de Dios. Realmente lo que los hace unos hijos de Dios es la relación personal que tengan ustedes. Si ustedes ya creyeron que Cristo vino hace 2000 años y murió por sus pecados, y se arrepintieron de sus pecados, y aceptaron como su único y suficiente Salvador, es la única manera con la que ustedes realmente van a sentir que tienen una relación personal con Dios. Si no, estamos viviendo una vida como un fariseo, una persona que moralmente se siente bien, pero en realidad no tiene para nada una comunión con Dios. Que eso es lo que le pasaba a los fariseos. Entonces, la primera pregunta para ustedes, chicos: ¿viven sus vidas como un fariseo? ¿Son una persona moral o realmente tienen una convicción propia de quién es Cristo y realmente creyeron en Él y realmente vieron que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesucristo a morir por ustedes? Ahora la siguiente: ¿realmente has tenido una renovación interna en sus corazones? ¿Realmente han dejado que Cristo obre en sus vidas y haga esa limpieza completa? La siguiente: Rory, ¿me puedes ayudar a leerlo? Dejarse por la incredulidad del mundo. Listo. En sus vidas se están dejando llevar por la presión de la sociedad. Es decir, la sociedad dice: no, las cosas pueden ir así y deben ser así. Han tomado un punto en que ustedes dicen: no, yo quiero ver qué opina Dios acerca de esto. ¿Se han dejado llevar por la incredulidad del mundo o se han dejado llevar por la dirección de Dios? La siguiente. ¿Puedes leer la mano? Pero fuerte. Listo. ¿Realmente ustedes creen en lo que Cristo hizo por ustedes? Que no hace 2000 años se murió por sus pecados. ¿Realmente ustedes tienen esa convicción en sus corazones? ¿O solo es un conocimiento ahí que tienen ahí volando en el aire? Es que realmente pensemos: realmente yo sé que Cristo murió por mí, sé lo que Él hizo en la cruz por mí. Y la última: ¿qué tan comprometido estás con tu Dios? ¿Qué tan comprometido estás tú en conocer a Dios? ¿Qué tan comprometido estás en no ser como un fariseo y realmente ser una persona creyente que tenga una relación personal con Dios? Piensa eso en tu corazón, chicos, y muchas gracias por la oportunidad de permitirnos compartir un poco acerca de la palabra de Dios.
Dime abajo. ¿No es con Z? No sé. Yes, that's true. Buen traductor. Muchas gracias. Y vamos a orar, chicos, ¿listo? Cierren sus ojos.